¿Alguna vez has soñado algo? ¿Que al despertar sentiste que no era solo un sueño? Abriste los ojos en medio de la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que algo o alguien te estaba llamando desde otro lugar. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera, no es un cuento para dormir, ni una fábula para entretener. Te voy a contar una revelación que muchos han intentado silenciar. Vas a ser testigo de algo oculto, profundo y peligrosamente real. Esta revelación ha permanecido escondida, silenciada por siglos, y que hoy tú estás a punto de escuchar por una razón. Nada de lo que pasa en esta historia es casualidad, porque esta historia podría estar hablándote a ti, y cuando escuches lo que vio Pablo, quizás empieces a preguntarte si tus propios sueños también han intentado advertirte de algo. Pablo tiene 5 años, es un niño normal, de esos que se duermen abrazando un peluche y hacen preguntas imposibles justo antes de cerrar los ojos. Pero esa noche, algo diferente ocurre. Esa noche, mientras duerme profundamente, el aire en su habitación comienza a cambiar. Primero es un calor suave, como si alguien hubiera encendido una vela invisible junto a su cama. Luego, un zumbido lejano, una vibración que no proviene del mundo exterior, sino del interior de su pecho. Pablo no se despierta, no grita, no se mueve, pero su mente es arrastrada hacia otro lugar, como si el sueño lo empujara suavemente hacia un escenario que no ha visto nunca. Y sin embargo, le resulta extrañamente familiar. Frente a él, en medio de un cielo oscuro que parece hecho de humo, aparece una figura. No es una figura común, brilla, pero no quema. Su voz no suena, se siente. Pablo no entiende cómo lo sabe, pero dentro de su sueño, su alma lo reconoce. Es Jesús. No como lo muestran los dibujos o los libros, sino como una presencia poderosa, inmensa, y al mismo tiempo llena de ternura. Jesús lo mira y sin mover los labios, le habla. Le dice: Pablo, escucha mi advertencia final. Viene un tiempo malo, pero yo te mostraré dónde esconderte. Y en ese momento, el cielo del sueño se parte. Una sombra descomunal cubre el firmamento, como si algo gigantesco, una presencia antigua, estuviera descendiendo sobre la tierra. Pablo quiere correr, pero no tiene pies. Quiere gritar, pero no tiene boca. Está flotando en medio del juicio, en medio del misterio. Y sabe, con la inocencia de un niño que aún no ha sido corrompido por el ruido del mundo, que eso que está viendo no es una simple visión. Es una advertencia. Es una llamada. Se despierta con un sobresalto, la respiración agitada. Su piel, húmeda. Pero no está enfermo, no está soñando ya. El cuarto está en silencio, pero el mensaje sigue dentro de él, como una semilla invisible. Pablo se queda sentado en la cama, mirando la oscuridad, sin comprender del todo lo que ha pasado, pero sabiendo, sin ninguna duda, que algo ha comenzado. ¿Por qué él? ¿Por qué un niño de 5 años y no un profeta? ¿Qué significa esconderse? ¿Y de qué? Este es el inicio de una historia que cambiará tu forma de ver el mundo. Y lo que viene después es aún más inquietante, porque en la siguiente parte del sueño, Pablo verá algo más. El primer día. El día que marca el inicio de lo que Jesús llama la tribulación. Una tormenta espiritual sobre la humanidad. Una cuenta regresiva que ha empezado y casi nadie lo sabe. Solo unos pocos están despertando. Menos del 5%, le dirá Jesús. Ellos sabrán qué hacer, pero deben correr a un monte. No a cualquiera, al monte correcto. ¿Tú sabrías a dónde ir si ese momento llegara? ¿Sabrías reconocer las señales? ¿Y si ya estuvieran ocurriendo frente a tus ojos y nadie te lo hubiera dicho? Por eso, suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí vas a descubrir las historias que el mundo quiere silenciar. Revelaciones que no te contaron en la escuela, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar. Y no olvides darle me gusta a este video, no por vanidad, sino porque cada vez que lo haces, este mensaje puede llegar a alguien más que también necesita escucharlo. Lo que viste hasta ahora es solo el comienzo. ¿Y si ese sueño fuera más que una visión? ¿Y si fuera una advertencia profética enviada desde el mismo cielo? Pablo tenía apenas 5 años,
La noche en que todo comenzó, el aire de su habitación en un pequeño pueblo llamado San Marcos de la Sierra, al sur de España, se volvió extraño. Era mediados de octubre, justo después de una tormenta. El cielo aún retumbaba a lo lejos, como si no quisiera alejarse del todo. Su madre lo había arropado, dejándole una luz tenue encendida junto a la cama. Pero a eso de las 3:17 de la madrugada, la hora exacta quedó marcada en el reloj digital que tenía junto a su cama. Pablo comenzó a agitarse entre las sábanas, no por una pesadilla, sino porque el sueño que estaba por vivir no era suyo. Era un mensaje enviado con un propósito, y esta vez sería mucho más claro. En el sueño Pablo no estaba en su habitación, ni siquiera estaba en su casa. Se encontraba en lo alto de una colina polvorienta, mirando hacia una ciudad antigua, vestida de piedras gastadas y luces doradas. Reconoció los edificios sin saber cómo. Estaba mirando hacia Jerusalén, pero no la Jerusalén turística y viva de los documentales. No, esta era silenciosa, como detenida en el tiempo, sin pájaros, sin viento, sin gente. Solo un silencio espeso que lo envolvía todo como un velo. En medio del monte del templo, donde antes se alzaban columnas sagradas, ahora había otra cosa, algo que no encajaba. Una estructura negra, brillante, grotesca, de aspecto moderno, pero perturbador, como un artefacto no humano, un símbolo de profanación. Pablo no sabía qué estaba viendo exactamente, pero lo sentía. Cada célula de su pequeño cuerpo lo sabía. Esa cosa no debería estar allí. Fue entonces cuando Jesús volvió a aparecer, esta vez a su lado. Alto, sereno, con ojos que ardían como fuego, pero no de furia, de justicia. Le habló con voz grave, pero llena de amor. Cuando veas la abominación desoladora puesta en el lugar santo, corre, Pablo, no mires atrás, no te detengas. Las palabras no solo se oían, se grababan dentro del alma. Y el niño, aunque no entendía todos los términos, sintió el peso de algo irreversible. La tierra tembló bajo sus pies, como si el mundo entero supiera que esa estructura significaba el comienzo de algo oscuro, algo anunciado siglos atrás en el libro del profeta Daniel. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Es una estatua? ¿Un pacto? ¿Una señal? Jesús no lo explicó del todo, pero Pablo vio cómo sacerdotes huían del lugar, vio a turistas desaparecer de repente, vio cómo el cielo sobre el templo se ennegrecía como hollín, y cómo una sombra en forma de bestia gigante se proyectaba sobre los muros de Jerusalén, aunque no había fuente de luz aparente. Y entonces la pregunta inevitable: ¿cuándo pasará esto? Jesús no respondió, pero señaló el horizonte y dijo con una voz que parecía atravesar siglos: lo sabrás cuando el silencio te duela. Lo sabrás cuando todo lo sagrado sea pisoteado. El miedo de Pablo creció. No era un miedo infantil, no era al monstruo debajo de la cama. Era un temor reverente, como si se encontrara en medio del mayor secreto del universo. Y lo más desconcertante era la sensación de que eso no estaba tan lejos, que lo que había visto no era una visión del futuro lejano, sino algo a punto de ocurrir. Como un trueno que ya puedes sentir en la piel, aunque el relámpago aún no ha iluminado el cielo. Pablo intentó preguntar más, pero su boca estaba sellada en el sueño. Solo podía mirar y recordar. Fue entonces cuando la escena cambió, como si el sueño diera un salto sin previo aviso. Jerusalén desapareció, y Pablo se encontró en un lugar completamente distinto. Un desierto, enorme, seca la tierra, cuarteada por el sol. El cielo aquí no era negro como antes, sino blanco, casi cegador. Pero en el horizonte se movía algo. Una figura. Era una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Pablo no sabía quién era. Pero Jesús, sin que él preguntara, le dijo: «Es Israel. Está huyendo, así como tú también deberás hacerlo». La mujer corría, pero no por miedo. Corría porque sabía hacia dónde iba. Y Jesús le mostró a Pablo un camino entre las rocas, un sendero que descendía hasta una cueva. Allí, todo se volvía más fresco, más protegido. Este es el lugar preparado, durante 1260 días,
Aquí es donde debe esconderse mi pueblo. Entonces Pablo sintió algo en el pecho, una pregunta que no había formulado, pero que Jesús le respondió antes de que la pensara por completo. ¿A qué montes correrás tú, Pablo? No todos están llamados, pero los que escuchen mi voz sabrán. Y allí terminó la visión. Pablo se despertó con los ojos llenos de lágrimas. Esta vez no estaba asustado, estaba cambiado. Como si en solo unos minutos hubiera visto más de lo que muchos adultos verían en toda su vida. No entendía todo lo que había presenciado, pero sabía que no debía olvidarlo. No podía, porque lo que había visto no era una advertencia solo para él, sino para todos. Para ti, para mí, para todo aquel que aún tenga oídos para oír. ¿Tú sabrías reconocer esa señal si apareciera ante tus ojos? ¿Y si la abominación desoladora ya estuviera siendo planeada? La tercera vez que Pablo soñó, ya no se sorprendió al verse transportado a otra realidad. Algo dentro de él lo esperaba. Algo dentro de él sabía que Jesús volvería. Y esta vez lo hizo. El niño despertó dentro del sueño, como si ya lo conociera. Estaba en el mismo desierto que había visto antes, pero ahora no era un paisaje lejano, era un territorio vivo, lleno de señales, detalles, pistas que parecían hablar en silencio. Las piedras tenían formas extrañas, como si hubieran sido colocadas a propósito. Las sombras caían en ángulos precisos, y el viento susurraba palabras antiguas en lenguas que Pablo no conocía, pero entendía. Todo el lugar parecía haber sido construido para algo, para alguien. Y entonces Jesús apareció a su lado, esta vez vestido de blanco radiante, con una vara de madera en la mano como un pastor. Le sonrió y sin decir palabra al principio, comenzó a caminar. ¿Te imaginas que el único lugar seguro en la tierra fuera uno que nadie puede encontrar con un mapa? ¿Y si ese refugio no lo eliges tú, sino que fue elegido para ti miles de años antes de que nacieras? Pablo lo siguió por un sendero estrecho entre colinas áridas. El suelo crujía bajo sus pies, pero no había calor insoportable. Era un desierto, pero no como los de este mundo. Era otro tipo de lugar. Uno que no estaba hecho solo de arena y piedras, sino de propósito. Jesús se detuvo junto a una roca y le dijo: «Este es el lugar que mi Padre preparó desde el principio. Antes de que tú nacieras, antes de que Israel entrara en Egipto, ya este refugio estaba en su corazón. No es un escondite, es un santuario invisible a los ojos del mundo». Pablo miró a su alrededor. El paisaje era seco, sí, pero no muerto. Desde la altura pudo ver pequeñas tiendas escondidas entre los riscos, como si ya hubiera gente allí, esperándolo todo. En lo alto de una colina, una fuente brotaba de la roca agua cristalina que bajaba en pequeños riachuelos y desaparecía bajo tierra. Jesús le señaló la corriente y le dijo: «Aquí alimentaré a los míos, como hice con mi pueblo en el desierto del Sinaí. El mundo sufrirá hambre, pero aquí caerá maná. El mundo se secará, pero aquí brotará agua viva». Entonces Pablo vio mesas sencillas, de madera, cubiertas por pan que caía del cielo como escarcha dorada. Vio a niños recogiendo ese maná con sonrisas limpias. Vio a ancianos rezando en silencio, agradeciendo por estar allí. Cada rostro parecía tener una historia. Cada alma allí había escuchado el llamado. Pero la pregunta ardía en su mente como fuego. ¿Lograré llegar hasta aquí cuando llegue el momento? Jesús lo miró de nuevo, le puso una mano sobre el hombro y con voz suave le dijo: «La voz que calma tormentas y hace temblar a los reinos. Este lugar es real, Pablo. No es una metáfora. Es tierra, es piedra, es agua, es refugio. Pero solo llegan los que escuchan mi voz y no dudan cuando los llamo». Caminaron más. Atravesaron un cañón angosto que parecía un pasadizo natural formado por siglos de viento. Allí, Jesús le mostró una cueva profunda. Dentro, las paredes brillaban con minerales. Allí no había miedo, solo paz. Durante 1260 días, este será hogar para los que escapan de la gran desolación. 3 años y medio.
Ni un día más, ni uno menos. El tiempo está contado. Pablo sintió un escalofrío. El número exacto. No era un símbolo, era un reloj. Y ese reloj ya estaba en marcha. Mientras el sol comenzaba a bajar en el sueño, la luz del atardecer pintaba el desierto de rojo. Pablo volvió a mirar alrededor. Entonces Jesús le contó historias. Le habló de Elías, escondido junto al arroyo Querit, siendo alimentado por cuervos enviados del cielo. Le habló de David, oculto en las cuevas de Adulam, protegido de sus enemigos. Le habló de cada siervo de Dios que, antes de ser levantado, tuvo que pasar por el desierto, porque el desierto no solo es refugio, es prueba. Este lugar no te esconderá del mal sin antes formar tu carácter. Aquí aprenderás a depender. Aquí se purifica el alma. Pero había algo más. Jesús señaló hacia las montañas que rodeaban el lugar. Altas, escarpadas, difíciles de alcanzar. ¿Ves esas montañas? No están allí solo como paisaje. Son defensa, son separación. Ningún ejército podrá entrar fácilmente, pero tú debes saber el camino. No todos lo sabrán, porque este desierto es visible, pero también espiritual. Está aquí y al mismo tiempo está oculto. La mente de Pablo no podía comprender todo, pero su corazón sí. Lo sentía. No era un lugar cualquiera, no era simbólico, era real. Y Jesús lo estaba mostrando no para que lo entendiera ahora, sino para que cuando llegara el momento, lo recordara. Y mientras todo eso sucedía, la pregunta volvía una y otra vez. ¿Cuántos sabrán correr cuando llegue la hora? ¿Y si las señales ya están ocurriendo y nadie las está viendo? ¿Y si este lugar existe ahora mismo, esperando a los suyos, mientras el resto del mundo camina directo hacia la tormenta? Pablo abrió los ojos justo antes de que Jesús hablara de nuevo. Pero sus últimas palabras en el sueño fueron claras, como talladas en piedra dentro de su mente. Cuando lo sientas, no dudes, corre, yo estaré allí. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho, porque esta historia no es solo una historia, es un mensaje, es una advertencia. Y muy pronto revelaremos más sobre este lugar, dónde está, quién puede llegar y cómo saber si tú también has sido llamado a entrar. ¿Alguna vez has sentido que hay lugares en el mundo donde el mal simplemente no puede entrar? Lugares antiguos, escondidos entre montañas, protegidos por manos invisibles desde tiempos inmemoriales. Pablo volvió a soñar. Fue una noche sin luna, en la que el silencio de San Marcos de la Sierra era tan profundo que incluso los perros dejaron de ladrar. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar. Pero dentro del cuarto, Pablo ya no estaba. Su cuerpo sí, envuelto en sus cobijas, pero su espíritu había sido llamado de nuevo. El sueño no lo sorprendió, ya lo esperaba, y esta vez el sueño empezó con un mapa enorme, de pergamino gastado, extendido sobre una mesa de piedra. No era moderno, no tenía nombres actuales, estaba escrito con tinta desvanecida y símbolos antiguos. Jesús estaba de pie al otro lado de la mesa, señalando 3 palabras con el dedo: Edom, Moab, Amón. Pablo frunció el ceño, como si esas palabras lo inquietaran sin saber por qué. Entonces, el mapa comenzó a transformarse. Las líneas se movían como serpientes, los ríos se extendían y las montañas se levantaban lentamente. Lo que era solo tinta, ahora se volvía paisaje. Jesús habló con voz firme, mientras el mapa se convertía en territorio real. El mundo entero será entregado al control del destructor. Pero estos territorios, estos 3 antiguos reinos escaparán de su mano. Aquí Pablo protegeré a mi pueblo. Y así, Pablo fue llevado en visión a esos lugares. Primero vio una tierra rojiza, llena de formaciones rocosas como cuchillas que emergen del suelo. Luego, un valle profundo, rodeado de montañas cerradas como muros. Finalmente, un desfiladero estrecho que llevaba a un lugar imposible de conquistar. Petra, la ciudad escondida en la roca, un lugar tallado por el tiempo, inaccesible para ejércitos modernos. Jesús señaló una entrada cubierta por sombras y le dijo:
Desde Sela, en el desierto, esconderé a mi pueblo del devastador. No podrá entrar aquí. No le será permitido. Pablo sintió cómo su pecho se llenaba de una emoción inexplicable. Era mezcla de temor, asombro y esperanza. Las cuevas de Petra eran gigantescas, algunas tan amplias que parecía que cabía una ciudad entera dentro. Otras, pequeñas y escondidas, como si hubieran sido diseñadas para proteger a los que llegaran por fe, no por fuerza. Pablo vio a personas llegando en silencio, sin mochilas, sin guías, solo con la convicción de estar en el lugar correcto. Jesús lo miró y dijo: «Este lugar ha estado esperando desde tiempos de los profetas. Daniel lo vio, Isaías lo anunció. Yo lo he reservado». Entonces Pablo escuchó el eco de una voz antigua, como un susurro en las piedras. «No entregues a Sela al enemigo. Será refugio, será testimonio». Y en ese instante una pregunta atravesó su mente como un rayo. ¿Y si yo también tengo que huir aquí algún día? ¿Podré encontrar el camino? ¿Cómo sabré el momento exacto? Pero Jesús, que leía su corazón, simplemente dijo: «No irás solo, nadie lo hará. Mi mano guiará a cada uno en su momento». El sueño cambió otra vez, y Pablo sintió que caía, pero no con miedo. Era como volar sin alas, como ser sostenido en el aire. El cielo se abrió sobre él y de pronto tuvo alas. Grandes, fuertes como de águila, su cuerpo de niño parecía ligero como pluma. Jesús volaba a su lado sin esfuerzo y juntos cruzaron cordilleras, océanos y desiertos. No sentía frío ni calor, solo libertad. «Te llevaré sobrenaturalmente, Pablo. No camines solo». Eran palabras que atravesaban toda lógica, pero en el sueño todo tenía sentido. Pablo no caminaba, era llevado, no por sus fuerzas, sino por una fuerza mayor. Y allí, mientras volaban, Pablo vio columnas de nube moviéndose delante de ellos, como en los relatos del Éxodo. De noche eran de fuego y de día de humo. Guiaban sin hablar, eran señales para los que sabían mirar. A lo lejos vio una fila de personas marchando sin miedo. Tenían sandalias, pero sus sandalias no se rompían, caminaban días enteros sin cansancio. Eran como los hebreos en el desierto, como si el tiempo no pasara sobre ellos. Jesús explicó: «Así cuidaré a los que escuchen mi voz, no solo a Israel, sino a todos los que crean. Mis alas están listas, el tiempo se acerca». Pero no todo era calma. En un instante Pablo sintió un cambio en el aire. Las alas comenzaron a temblar. Detrás de ellos una sombra oscura avanzaba, como una nube viva. No era tormenta, era persecución, era el enemigo. El rostro del anticristo aún no se revelaba, pero su presencia se sentía como hielo en los huesos. Podrán huir todos. Serán llevados antes de que sea tarde. Jesús le respondió sin palabras, mostrándole una escena. Una mujer a punto de ser alcanzada, cuando la tierra misma se abre bajo sus pies, tragándose al perseguidor y salvándola. Era Apocalipsis 12. Pablo lo entendió sin que se lo explicaran. Yo intervengo, yo protejo, pero deben creer, deben estar atentos. El sueño terminó con Pablo de pie sobre una colina, con las alas recogidas, mirando hacia Petra desde lejos. El cielo era dorado, la guerra aún no comenzaba, pero ya se sentía cerca. Y dentro de él algo despertaba, una urgencia, una certeza. El tiempo se acorta, y no todos están listos. ¿Qué harías si supieras que alguien te está buscando? No para encontrarte, sino para destruirte. Y si ese alguien no es humano, no duerme, y su odio es más antiguo que cualquier guerra. Pablo volvió a soñar. Ya no era una sorpresa, pero sí era distinto. Esta vez no comenzó con calma ni con susurros celestiales. Esta vez comenzó con furia. El cielo estaba oscuro, no como de noche, sino como si hubiera sido arrancado de su color. En lo alto flotaba una criatura que Pablo reconoció aunque jamás la había visto.
el dragón del Apocalipsis. 7 cabezas, 10 cuernos, ojos llenos de rabia ardiente. Rugía, no con sonido, sino con poder. Cada rugido hacía temblar el aire mismo, como si el mundo estuviera siendo partido en dos. Abajo, la mujer vestida de sol, la que Pablo había visto antes, ya no corría. Estaba de pie, pero protegida, dentro de ese desierto sagrado. Y entonces, el dragón cambió su objetivo. Ya no iba tras ella, iba por sus hijos, por todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Jesús apareció junto a Pablo, esta vez no como un pastor, sino como un rey. Su manto flotaba aunque no había viento. Su mirada era fuego y compasión al mismo tiempo. Le habló sin levantar la voz, pero cada palabra se sentía como un trueno que nacía dentro del pecho. Pablo, la furia del enemigo será desatada, no solo contra Israel, sino contra los que creen en mí, contra todos mis testigos. El niño sintió el peso de aquellas palabras. Ya no era solo una visión bonita de cuevas y maná. Era guerra, guerra espiritual, pero real. El dragón, Satanás, estaba enfurecido porque no había podido detener el plan de Dios. Ahora su odio se volcaba sobre cada creyente en la tierra. Pablo vio escenas como ráfagas. Ciudades vacías, iglesias cerradas, Biblias quemadas, personas corriendo sin saber a dónde. Pero también vio otra cosa. En medio del caos, pequeños grupos eran guiados con precisión sobrenatural. Caminaban por senderos ocultos. Aparecían en desiertos sin perderse. Llegaban a lugares de provisión sin GPS, sin mapas. Jesús le explicó: así como guié a Felipe junto al carro del eunuco, y como llevé a Elías al arroyo, así guiaré a millones. No por fuerza, sino por mi espíritu. Era una logística imposible, para los hombres, pero no para Dios. Y en eso, Pablo comprendió algo. El enemigo no persigue al azar. Persigue con rabia porque sabe lo que está en juego. No persigue iglesias vacías. Persigue a los que oyen la voz del pastor. A pesar del miedo que crecía dentro de él, Pablo siguió la visión. Jesús lo llevó más profundo en el desierto. Allí no había ciudad ni tecnología, solo naturaleza y milagros. Vio maná cayendo nuevamente, esta vez como nieve ligera. Se depositaba sobre piedras calientes y no se derretía. Personas recogían lo suficiente, nunca en exceso, y siempre quedaba. Luego vio a un anciano golpear una roca con una vara, y agua cristalina brotó, como si la tierra misma hubiera sido abierta. Jesús habló, con una sonrisa casi triste. ¿Temes por cómo vivirán? Mira, ni su ropa se gastará, ni su calzado se romperá. No vivirán en miseria, prosperarán, porque el desierto será mi santuario. Y entonces vino el momento más extraño. El desierto comenzó a temblar. Pablo vio cómo el dragón abría su boca y lanzaba un río gigantesco, un torrente que parecía querer ahogar el refugio de Dios. Era agua, pero también era simbólica. Una inundación de persecución, propaganda, odio, vigilancia. Un ataque global. Las personas en el desierto miraron al cielo, sin moverse, sin gritar. Confiaban. Pablo pensó que todo terminaría allí. Pero Jesús levantó una mano, y la tierra respondió: así como tragué a los enemigos de Moisés, tragaré esto también. Pablo vio cómo el suelo se abrió, lentamente, como si respirara, y engulló el río completo. No quedó ni rastro de agua, solo polvo y paz. La tensión bajó, pero no del todo. Jesús se volvió hacia Pablo y le dijo: aún no termina, pero este es el lugar más seguro del mundo. No porque esté lejos del mal, sino porque está lleno de mi presencia. Aquí, cielo y tierra se unen. Ángeles caminan sin ser vistos, y cada piedra fue puesta con intención. Pablo, con ojos grandes, preguntó: ¿y cuántos llegarán hasta aquí, Señor?
Jesús miró al horizonte, sin responder directamente, pero dijo algo que quedó grabado en su alma para siempre. Solo los que no amen sus vidas más que a mí. En el último tramo del sueño, Pablo fue llevado a una especie de ciudad de tiendas. Miles de ellas, hechas de telas resistentes, ordenadas, limpias. No había lujo, pero sí dignidad. Cada tienda tenía luz. No bombillas. Luz que salía de dentro. Había familias, cantos, oraciones. No era una comunidad desesperada. Era un pueblo preparado. Y entonces lo entendió. Dios no solo huye del enemigo. Dios forma un pueblo, en medio del desierto, que brillará más que nunca. Antes de despertar, Jesús se inclinó ante él, y con la misma voz que lo había guiado desde el primer sueño, dijo: Pablo, dile a los que escuchen esta historia que no teman, que el desierto no es castigo, es entrenamiento, es protección, y es un milagro esperando a ser habitado. ¿Y si un día no pudieras comprar ni pan sin entregar tu alma? ¿Y si sobrevivir no dependiera de dinero, sino de lealtad a una mentira? Aquella noche, Pablo no pudo dormir bien. La lluvia golpeaba el techo de la vieja casa de sus abuelos en San Marcos de la Sierra. El pueblo entero parecía respirar con dificultad, como si la tormenta hubiese traído algo más que agua, algo invisible. A las 3:03 de la madrugada, una hora que más adelante recordaría con escalofríos, Pablo cerró los ojos y, como muchas veces antes, el sueño lo tomó sin aviso. Pero esta vez no fue llevado al desierto. No había sol ni arena, solo oscuridad. Oscuridad y pantallas. Cientos de ellas, miles, suspendidas en el aire como flotando, y todas mostraban un mismo rostro, una bestia disfrazada de hombre, bien vestido, carismático, convincente. No gritaba, susurraba, pero cada palabra suya era obedecida como si hablara un dios. Jesús apareció junto a Pablo, pero esta vez no dijo nada al principio. Lo dejó observar. El niño miró cómo las personas en las pantallas aplaudían, sonreían, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran vivos solo por fuera. El rostro del falso profeta, porque Pablo supo en el acto que eso era lo que era, tenía una sonrisa perfecta, y su voz hablaba de paz, de unidad, de progreso. Pero detrás de sus palabras, algo más oscuro se movía. De pronto la imagen cambió, y lo que el profeta mostraba era una solución, una marca, un símbolo. Nadie podía comprar ni vender sin ella. Se ofrecía como algo bueno, moderno, cómodo. Pero Jesús le tocó el hombro y le dijo con voz grave: Pablo, no la tomes, nunca, porque el que la toma, bebe la ira sin mezcla. La visión se volvió más intensa. Pablo vio supermercados, escuelas, hospitales, todos con escáneres brillantes que no leían billetes ni tarjetas, sino frentes y manos. Quien no tenía la marca era rechazado, a veces con desprecio, a veces con violencia. El aire se llenó de tensión. Las cámaras lo veían todo. Las calles parecían tranquilas, pero había miedo en cada rincón. Sin la marca no vives en esta sociedad, susurró el falso profeta desde una pantalla flotante. Pablo sintió un nudo en el estómago. Jesús, aún junto a él, lo llevó a una oficina blanca donde la gente hacía fila. Todos salían con algo grabado en la piel. Una marca, brillante. Pero los ojos de esas personas ya no eran los mismos. Habían perdido algo, algo esencial. Y entonces entendió. Quedarse dentro del sistema no era solo un riesgo, era perder el alma. Porque la marca no era solo un símbolo, era una rendición, un pacto con el enemigo, sellado en el cuerpo y en el espíritu. Jesús le dijo: muchos la tomarán por miedo, otros por ignorancia. Pero tú, Pablo, debes avisar. El único escape será correr, correr al desierto. Y de nuevo el desierto apareció, como un suspiro en medio de la pesadilla tecnológica. En contraste con las luces artificiales, el desierto era puro, libre,
sagrado. Allí no había pantallas, no había propaganda, solo la presencia de Dios. Pero el costo era total. Jesús lo llevó entonces a un lugar escondido entre las rocas. Allí vio un pequeño grupo de personas orando. Tenían las manos sucias por el trabajo, pero los rostros limpios de verdad. No tenían marca, no tenían comida abundante, pero sus corazones estaban vivos y sus ojos brillaban con una paz que ninguna pantalla podía vender. Jesús le dijo: «Esto es Oseas capítulo 2. Aquí te atraeré, aquí hablaré a tu corazón. Aquí te enseñaré a vivir sin ídolos, sin mentiras, sin máscaras». El desierto, comprendió Pablo, no era solo refugio físico, era un horno espiritual, una escuela de fe pura. La visión cambió una vez más. Ahora Pablo vio grandes edificios cayendo, torres de datos colapsando, y con ellos la paz falsa del mundo moderno. Los que confiaron en la marca perdían el control. Se volvían esclavos sin cadenas visibles. Algunos incluso se volvían agresivos, atacando a los que no tenían la marca, acusándolos, delatándolos. Pablo vio creyentes corriendo, escondiéndose, no por vergüenza, sino por fidelidad. Y Jesús, con dolor en su mirada, dijo: «Serán perseguidos como criminales. La propaganda los llamará extremistas, pero yo los llamo míos». Entonces Pablo sintió un nuevo temor. ¿Seré mártir o sobreviviré? Jesús lo miró con ternura y respondió con una frase que le perforó el alma: «Ambos son victoria si eres fiel. El que vive para testificar y el que muere sin negar mi nombre». Ese momento fue como fuego dentro de él. No había más preguntas. Solo un profundo deseo de ser fiel, pase lo que pase. Jesús le mostró dos caminos: uno ancho, iluminado por tecnología, vigilancia y falsas promesas. El otro estrecho, lleno de polvo, pero cubierto por una nube luminosa, la misma que guiaba a Israel en el Éxodo. «¿Cuál tomarías, Pablo?», preguntó el Señor. El niño no respondió. Solo miró la nube y caminó tras ella. Y justo antes de despertar, escuchó las últimas palabras del sueño: «El tiempo de elegir se acerca, que no te encuentre dormido». ¿Alguna vez has sentido que algo grande está por suceder y que tú, sin saber por qué, formas parte de ello? ¿Alguna vez has tenido la certeza de que tus pasos ya estaban marcados, mucho antes de que comenzaras a caminar? Pablo volvió a soñar. Era la noche más silenciosa de octubre. Ni el viento soplaba. Las paredes de su cuarto parecían más altas, el techo más lejano, como si su cama flotara en el vacío. Esta vez no fue llevado directamente a un paisaje ni a una visión violenta. Esta vez todo comenzó con un libro antiguo, cubierto de polvo dorado, que flotaba frente a él en medio de la oscuridad. Una mano lo abrió y las páginas comenzaron a girar solas, deteniéndose en un punto exacto. Jesús apareció, con un rostro de seriedad profunda, y dijo: «Pablo, ahora verás el plan, paso por paso, porque no basta con soñar, hay que actuar». El libro se convirtió en un mapa, no de papel, sino de fuego. Las rutas brillaban como caminos vivos. Pablo vio cómo se iluminaban palabras al borde del mapa: Mateo 24, Apocalipsis 18, Hebreos 10, Mateo 6, Apocalipsis 2. Cada una era una instrucción, un paso, un código profético. Jesús señaló la primera y dijo: «Cuando veas la abominación en el lugar santo, corre, no tomes nada, ni ropa, ni comida, porque quien confíe en su maleta no verá mi milagro». Pablo lo entendió. Huir no era cobardía, era obediencia, como Noé, que construyó el arca sin haber visto lluvia, como los cristianos del año 70, que huyeron de Jerusalén antes de que fuera sitiada, obedeciendo solo a una señal invisible. El segundo paso apareció envuelto en llamas. «Salid de ella,
pueblo mío. Apocalipsis 18. Las imágenes se volvieron densas. Pablo vio una ciudad moderna, llena de luces, pantallas, comercio y pecado disfrazado de éxito. Era la Babilonia de los tiempos finales. Jesús le dijo: no solo huyes físicamente, también debes salir espiritualmente. No dependas del sistema, porque el que se aferra al mundo caerá con él. Pablo sintió miedo. ¿Cómo se puede vivir sin las cosas que el mundo ofrece? Pero el mapa no lo dejaba quedarse en esa duda. El fuego seguía guiándolo. Tercer paso: no dejes de reunirte con los creyentes. Hebreos 10. Pablo vio pequeñas comunidades en el desierto. No tenían templos, tenían cuevas, tiendas, campamentos. Pero allí la presencia de Dios era palpable. No había pastores famosos, ni luces, ni micrófonos. Solo adoración verdadera, lágrimas reales, confesiones profundas y amor sin hipocresía. Jesús le susurró: el fuego que arde solo se apaga, el que se une a otros sobrevive, porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré. Y Pablo sintió un calor en el pecho. No era miedo, era una certeza. En el refugio no estaría solo. Luego apareció el cuarto paso, marcado con un resplandor azul. No te preocupes por qué comerás. Mateo 6. Pablo vio manos abiertas que recibían pan del cielo, agua brotando de rocas, ángeles sirviendo en la oscuridad. Las tiendas del desierto se convirtieron en lugares de provisión milagrosa. Jesús lo miró con una sonrisa leve y dijo: los pájaros no siembran, pero no mueren de hambre. ¿Cuánto más valen ustedes? Y entonces Pablo entendió que confiar no era cerrar los ojos, era abrirlos al poder de Dios. El quinto paso se escribió como una espada: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis. Las imágenes se volvieron tensas. Vio persecución, vio traiciones, vio pruebas, pero también vio valentía. Vio rostros de jóvenes y ancianos que aún en medio del dolor no negaban el nombre de Jesús. En sus ojos no había temor, había eternidad. Jesús dijo: este no es el tiempo de comodidad, es el tiempo de definición. Solo hay 2 caminos, el del Cordero o el de la bestia. Pablo sintió que todo se resumía en eso. Toda la humanidad se dividiría, y la línea ya se estaba trazando. El mapa se redujo a un punto rojo, escondido entre montañas. Petra, la ciudad de la roca. Allí, el fuego se concentró, y Pablo vio cómo millones eran guiados hacia ese lugar. No era solo un refugio, era un marcador profético. Jesús explicó: desde aquí protegeré a mi pueblo, como prometí en Isaías y Daniel, y desde aquí esperarán mi regreso. Pero el camino no era fácil, estaba lleno de pruebas. Era estrecho, exigía fe total. Pablo preguntó con voz temblorosa: ¿y si no llego? Jesús respondió con ternura, poderosa: no llegarás por tus fuerzas, sino por mi fidelidad. De pronto, el mapa explotó en luz. Ya no eran solo pasos, ahora era el clímax. Pablo vio el mundo dividido, multitudes arrodilladas ante el falso profeta y pequeños grupos escondidos, adorando en secreto. Vio madres huyendo con sus hijos, hombres cuidando del prójimo, jóvenes que habían renunciado a todo para mantenerse fieles. Y en lo más alto del cielo, un caballo blanco descendía. Jesús regresaba, no como cordero, sino como rey. Sus ojos eran llamas, su voz espada. A su lado, ángeles y santos. Pablo tembló, porque el Armagedón había comenzado. Los ejércitos del anticristo se reunían, tenían tecnología, poder, un sistema mundial detrás, pero frente al Rey de Reyes parecían polvo. Jesús le dijo: todo este camino, todo este desierto, es preparación para este momento. Pablo, el que ha sufrido conmigo, reinará conmigo. Y en ese instante comprendió: el desierto no es el final, es el umbral. La huida no es derrota, es fidelidad activa.
es el camino estrecho que conduce al reino verdadero. Pablo se encontró nuevamente en el sueño, pero esta vez el ambiente era distinto. No era el calor del desierto, ni la roca firme de Petra, ni la luz suave del amanecer. Era el cielo encapotado, una tormenta profética que se avecinaba, y él estaba de pie en un valle solitario, rodeado de montañas que parecían observadoras silenciosas. El viento soplaba con un murmullo apagado, como si tratara de advertirle algo. Frente a él apareció la figura de Jesús, más serio que en sueños anteriores, sosteniendo un libro abierto que no tenía páginas normales. Cada hoja era como un holograma, moviéndose, cambiando. Y Jesús dijo: «Pablo, te mostraré las señales del engañador. Presta atención, porque muchos no podrán ver lo que está delante de sus propios ojos». En ese libro holográfico comenzaron a aparecer imágenes. Primero, un hombre elegante, de mirada fría, firmando un documento con muchas manos extendidas. Ese era el pacto que rompería luego. Luego, un templo siendo profanado, un altar ardiendo, gritos en la oscuridad. La voz de Jesús mencionó las palabras que Pablo había oído antes: «Cuando veáis la abominación de desolación, entonces huye». Pablo sintió un escalofrío. No era una visión distante, era una advertencia que resonaba sobre él. «Esta es la señal que no debes ignorar», dijo Jesús. Aquí empieza lo que la Biblia llama la gran tribulación. Un tiempo tan malo que no lo ha habido, ni lo habrá igual. El viento se levantó, y el valle se transformó en una ciudad moderna, llena de rascacielos y pantallas. En sus calles la gente parecía tranquila, consumiendo, viviendo sin saber que algo se movía bajo sus pies. Pero Pablo vio que algunos edificios tenían símbolos ocultos, marcas que solo él, en el sueño, era capaz de descifrar. Y entonces Jesús le susurró: «El anticristo hará sentir que todo está bien, firmará pactos, ingratará promesas, pero al cabo de un tiempo, él se alzará, se declarará Dios, exigirá adoración, impondrá su marca». El niño giró y vio una gigantesca sombra que avanzaba por una autopista. Era lenta, pero aplastante, y la palabra marca apareció en el cielo, escrita en letras de fuego. Pablo comprendió que no era solo una señal política, era un requisito espiritual. Sin la marca no se viviría en sociedad. Y Jesús añadió: «Si la tomas, estás unido a Él. Beberás de la ira de mi Padre. Este es el engaño supremo». Pablo se estremeció. Se preguntó cómo tantas personas podrían caer en algo tan evidente, pero Jesús le mostró el porqué. Primero, la comodidad, luego el miedo, y por último, la oferta de paz mundial. El anticristo parecía amigo, aliado, benefactor, y bajo el brillo de sus promesas, la persecución ya estaba orquestándose. Las leyes cambian, las tecnologías controlan, la libertad desaparece. Por eso el desierto que te mostré no es solo refugio físico, es separación del sistema, dijo Jesús. Y dicha separación no es derrota, es fidelidad. El sueño cambió de escenario una vez más. Pablo vio océanos agitados, terremotos, cielos que se oscurecían, mares que se teñían de rojo. Pero también vio que en medio de todo eso, Dios acortaba los días. Si no, nadie se salvaría, decía la voz que resonaba entre las nubes. Jesús lo miró y dijo con fuerza: «La tribulación será limitada. 3 años y medio, ni un día más, lo decreté por mis elegidos». El corazón de Pablo latía tan fuerte que pensó que despertaría. Pero siguió en el sueño, firme, consciente, sabiendo que lo que veía tenía peso. Y entonces la esperanza comenzó a brillar entre las ruinas. Pablo vio un cordero blanco, inmenso, que había sido inmolado, pero vivía. Su sangre brillaba como rubíes. Y junto a él, una multitud variada, jóvenes, viejos, niños,
que llevaban vestiduras blancas y vieron al Cordero. Jesús le habló: «Aunque el mal parezca ganar, yo ya vencí en la cruz. Mi regreso es seguro. Todo lo que ves se dirige a ese momento». Y Pablo comprendió que no todo era desesperación, que las señales del anticristo son reales, terribles, pero no el final. La visión se difuminó en un lugar amplio, abierto, donde madres abrazaban a sus hijos, creyentes se arrodillaban en cuevas, bajo estrellas, en el silencio del desierto. Era un pueblo reducido, pero sobre el cual reposaba la promesa. Jesús apareció nuevamente y dijo: «Este es mi pueblo, no perfecto, pero fiel, no grande, pero escogido. Cuando las más grandes fuerzas se alcen, ellos serán el testimonio vivo de mi victoria». Y Pablo sintió que algo dentro de él cambiaba. Ya no le bastaba solo ver, quería obedecer, sentir, caminar. El cielo comenzó a abrirse. Una trompeta en la visión resonó, como un eco que retumba en la eternidad. Y Pablo vio al anticristo por última vez, arrogante, triunfante, pero debilitado. Y al Cordero que venía con 7 cuernos y 7 ojos, a sus ángeles con vestiduras de fuego, al mal que huía. Era el fin anunciado, y sin embargo, el inicio de algo nuevo. «Confía, Pablo», dijo Jesús con solemnidad. «La noche es larga, y las señales son muchas, pero la aurora ya está cerca. Si sigues aquí, es porque estás escuchando algo que quizás tu alma ya anhelaba. Suscríbete para seguir descubriendo lo que está oculto y lo que debe ser revelado. Dale me gusta si sientes que dentro de ti algo responde a esta historia. Porque esta historia no es solo de un niño llamado Pablo, es un llamado para ti, para mí, para todos los que tienen ojos para ver.